La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Sintonías con la autoría de Teber que tenemos en esta buena tarde. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, bueno, ir trabajando poco a poco, que la labor del músico también hay que moverla, ¿no? Sí, sí. Bueno, y fíjate que también la versatilidad del músico, bueno, en este caso de tuya, ¿no? Como autor, como compositor, para adentrarte en esta sintonía que estamos escuchando, bueno, que la utilizamos como sintonía, pero que no fue creada con ese fin, fue una creación, es una creación de Teber en la que recorre diferentes momentos de su vida, y en este caso, esta es la sintonía que recorría la infancia, que recorría, bueno, un poquito la nostalgia, Teber, ¿no? Sí, sí, la flauta del colegio, ¿no? Es lo que nos evoca a hablar un poco de ese tipo de infancia. Un sonido en nuestra banda sonora. Yo creo que todo el mundo nos tocó más, en menor o mayor medida, tener que soplar por esa flauta, ¿no? Y tenemos a Teber, que es músico, compositor, gaitero, también informático, y que, bueno, pues con todos esos conocimientos pone en funcionamiento su creatividad y, bueno, pues hace creaciones como esta que escuchamos, y también nos acerca, bueno, pues mucho conocimiento respecto de la música y de su historia, muchas veces en clave asturiana, muchas veces, bueno, en clave de folk, muchas veces hablando de la historia de la música de Asturias. Sí, y hoy vamos a hablar de un personaje muy importante dentro de la etnomusicología, que es una parte de la musicología que estudia sobre todo la música de raíz, ¿no? La música de cada zona, y es ni más ni menos que Alan Lomas. Es un etnomusicólogo, bueno, murió en el año 2007, me parece, más o menos, que fue. Un importante etnomusicólogo estadounidense que es considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones en el siglo XX. Era hijo, a su vez, también de otro etnomusicólogo llamado John Lomax, con quien empezó a grabar ya con 22 años temas cantados por presos o trabajadores afroamericanos en Texas, Luisiana y Mississippi. Se graduó de la Universidad de Texas en Austin para luego trabajar en varios proyectos de la Biblioteca del Congreso, y luego desarrolló su propio sistema para analizar canciones que llamó cantométrica. Sobre todo la gran aportación de Lomax al mundo, porque realmente es una aportación al mundo muy, muy potente, es que se dedicó a viajar por el mundo. Él recogió música con su grabadora de países como es España, Italia, Irlanda, la India o Rumanía. Entonces resulta que tenemos la suerte de saber que Alan paró en noviembre del año 52, es decir, 32 años después de la publicación del trabajo de Torner, paró en Asturias. Y dentro del archivo de la música tradicional asturiana, que se puede consultar por internet, tenemos una publicación de él, de los temas que grabó en Asturias, que son ni más ni menos que 101 temas. Wow. Recogidos en trabajos de campo, es decir, que podemos escuchar a la gente del año 52 cantar y tocar esos temas. Para mí es un documento único, impresionante, porque daros cuenta que uno de los grandes problemas que tiene la música tradicional o la oral es que no se recoge. No hay forma de recogerla porque se transmite oralmente, ¿no? Entonces, que un señor en el año 52 viniese a España, en concreto a Asturias, con su grabadora a recoger ese material es incalculable. Entonces vamos a empezar con un primer audio que son los caranquiños, que es una danza de Pola de Siero. Y él por aquí venía, no los puedo hallar si me duermo. Ay, él por aquí venía, ay, él por aquí pasaba. Ay, los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, diga lo que él quería, no los puedo hallar si me duermo. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba.
si me duermo. Ay, quiere a la blanca niña, ay, quiere a la niña blanca. Ay, los caranquillos, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, si no era una mi prima. Y por cierto, una calidad más que aceptable, ¿eh? Sí, sí, eso llama mucho la atención porque nosotros que estamos acostumbrados sobre todo los gaiteros, los que hacemos investigaciones, a escuchar grabaciones así de antaño, y te puedo asegurar que para nada tienen esta calidad. Incluso algunas de ellas tenemos que hacer virguerías para poder llegar a escuchar el sonido. Pues esta danza que escuchamos, que es de Pola de Siero, se interpreta todos los años, justo cuando oscurece el día, al día siguiente de la festividad de Santiago Apóstol, justo ahí en la ermita que tienen ellos del Cristo de Santa Ana, porque precisamente se celebra el 26 de julio esa fiesta en Pola de Siero, que es Santa Ana. A día de hoy se sigue cantando esta danza y se sigue haciendo, que se colocan ahí en corro al lado de la ermita y cumplen con esa tradición que por lo que vemos ya tiene muchos años de solera ahí en Pola. Alan Lomax, por ejemplo, también lanzó a la fama a muchos intérpretes del blues, como Muddy Waters, Led Bielly, Woody Guthrie o Jelly Roll Morton, además de grabar estilos musicales casi desconocidos como los espirituales de Sea Islands. Vuelvo a repetir eso, que sobre todo Alan tuvo la visión de decir, vale, entendemos que existe música de cada zona muy particular, año 52, un mundo en el que para poder moverte seguramente no fuera nada fácil, con las comunicaciones que había, pues claro. Imaginaros, llegar a Asturias era una aventura. Madre mía, bueno, además en este caso desde los Estados Unidos, ¿eh? Exacto, y a la otra punta del mundo. Acuestas con el equipo de sonido, que entiendo que no fuese pequeño, para grabar con la calidad que estamos escuchando, ¿no? Entonces, la verdad que es la gran aportación, el tener la visión de decir, vale, vamos a descubrir qué sonoridades hay en el mundo, ¿no? Y lo bueno es que aparte de simplemente grabarlos, pues bueno, él hacía sus sistemas de recopilación de información y iba haciendo unos documentos que se puede consultar en la web que tienen del Museo de Alan Lomax. Puedes acceder a todas las grabaciones que hizo alrededor del mundo, no solo las de Asturias, que también tienes todo el resto de España, incluso, pues eso, hablábamos de la India o Rumanía, ¿no? Entonces vamos a escuchar el siguiente tema. Es nuestro nuevo ídolo, Alan Lomax, ¿eh? Sí, qué bueno. Es tremendo por eso, dices, año 52, dices tú, madre mía, una posguerra española que seguramente todavía no habría muchos medios en el país como para todavía recuperar mucho más. Y él pudo recuperar ese sonido del folclore de aquella época. Y qué perspectiva la de Alan Lomax, en un momento como ese, el mundo en pleno resurgir tras la Segunda Guerra Mundial, y que se le diera por pensar a futuro, ¿no? Algo tan importante. Sí, y supongo que el hecho de ser hijo de un endomusicólogo yo creo que le dotó de esa visión, porque no creo que cualquiera de nosotros en esas circunstancias del mundo nos pongamos la mochila al hombro y empecemos a correr por ahí, ¿no? Vale, pues el siguiente tema que vamos a escuchar es una añada recopilada por él en ese año 52. Ea, 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 contigo la Virgen sea, ora, 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 contigo Nuestra Señora. Los angelines del cielo, la Virgen de Covadonga. Y a la se fueron a mis voces. Cuando a las 3 de la tarde vi que bajaba de un cerro con un cruz en la mano y con un infante pequeño. Pásame que me enredo yo. Bueno, y ya de paso, haciendo eterno un momento, ¿no? Fíjate, una conversación, una cosa tan cotidiana. Sí, y ahí también estamos siendo conscientes que seguramente se pusiera nerviosa la paisana que estaba tocando el pandero, porque normalmente no te suelen grabar siempre que vas a tocar, ¿no? Pero es súper curioso porque este es el sonido de la tradición. Seguramente no fuese la mejor voz del pueblo en cuanto a calidad sonora, digamos, ¿no? Que posiblemente no es la mejor cantante que hemos escuchado, pero la música tenía una función. Todo el mundo cantaba. Todo el mundo, incluso todavía hablaba esta semana con una señora de Teberga que tiene recopilado mucho folclore, que se llama Eloína, que me decía que las minas ahora mismo se callaron no solo por el sonido de la instrumentación, o sea, bueno, de las máquinas que tenían, sino también de la música, porque
los mineros cuando salían los viernes de trabajar estaban casi hasta el domingo cantando en los Chigres, y eso fue una cosa que se perdió y que habla mucho de toda la tradición musical que hay en Asturias, y sobre todo que lo que más me gusta y más me fascinó al descubrir todo esto fue que era en todas las casas. O sea, todo el mundo tenía en mayor o menor medida eso, cantar a los nenos para dormir, canciones para las funciones del campo y demás. Entonces, bueno, es súper interesante e importante saber que eso está muy adentro de nuestra cultura. Retomamos un poco con Lomas, que también podemos hablar de él, que participó en varios programas de radio y series de televisión. Y también estuvo un papel muy importante en el renacimiento del folk revival que hubo en Estados Unidos y en Inglaterra de los años 50 y 60. Es decir, que igual que hablamos del folk aquel día, pues seguramente, y aquí donde lo vemos, que Lomax fue uno de los artífices de que volviese a coger otra vez esa fuerza de la música de raíz, ¿no? Pues el siguiente tema que vamos a escuchar es un pericote de la zona de Llanes, y vamos a explicar un poco también cómo funciona esa danza. Bien se lo pasan, por lo que escuchamos, bueno, y que bien se pasa siempre, ¿no?, haciendo música tebera. Sí, y en este caso del pericote, a mí me gusta mucho contar la historia de la danza porque tiene miga. El pericote se bailaba tradicionalmente en la zona de Llanes, muy particularmente, si mal no recuerdo, en una de las fiestas que tienen allí ellos en verano que tienen ellos ahí siempre en las ermitas, ¿no? Pues tradicionalmente y antiguamente el pericote siempre se cantaba y se hacía como lo estamos escuchando ahora, del pandero y las pandereteras cantando, y bailaban solo mujeres. Se agrupan siempre en el pericote de 3 en 3 porque son 2 mujeres vestidas de mujer y luego una vestida de hombre, que hace la función de, si lo recordamos, se pone el brazo así delante de la cara, como si fuese un gallo, el perico, que se le llama, y lo que estamos viendo es la presentación de un cortejo del gallo con las gallinas, ¿vale? O sea, estamos haciendo de una escena del ámbito rural normal un baile, una danza. Luego, con el tiempo, ya cuando empezó a aparecer el turismo y todo eso, pues bueno, se cambió un poco la estética. El perico ya empezó a ser un hombre, que también va con una vara en la mano, y se cambió a las cantantes por el gaitero y el tambor, por el tema de llegar a mayor sonido, mayor sonoridad a la gente y hacerlo un poco más vistoso para mucha gente, ¿no? Otra característica muy, muy típica del pericote es que la gente va vestida con los trajes de porruana y anisca, ¿vale? Que son los trajes de la zona de allí del oriente de Asturias. Retomando otra vez otra cosa de Lomas, que él llegó a ganar premios también, como el prestigioso National Book Critics Seeker Award en el año 93 por un libro que hizo de la tierra donde el blues empezó, porque él también fue un muy estudioso, muy, muy importante de los orígenes del blues. Y luego, tras su muerte, el año siguiente, cuando tenía 87 años, recibió un título póstumo, un Grammy, en reconocimiento a su vida, ¿no? Que siempre un poco estos títulos póstumos, que es decir, hombre, yo creo que está mejor disfrutarlos en vida que una vez que se te reconoce tu trabajo, pero bueno, ya no estás para verlo, ¿no? Pues vamos a escuchar otro tema nuevo de estos de Lomas, que tiene un título que dice: tú dices que por un real.
y aquí escuchamos en la percusión por primera vez, al menos en estas canciones, las castañuelas. Por primera vez me parece, ¿no? Sí, castañuelas y Hoy. luego otro instrumento que es muy característico de la zona de los vaqueiros, que es la pallecha, que es ese sonido metálico que escuchamos al principio y no deja de ser más que una sartén que tenían ellos allí de utilizar del día a día y la percutían, si mal no recuerdo, con una llave. Entonces, vemos como también cuestiones del día a día hacemos de un instrumento de una sartén y se utilizaba mucho para los bailes. Aprovechando ahora de los vaqueiros, vamos a recordar un poco lo que significaba ser vaqueiro. Eran un pueblo, eran casi una cultura propia dentro de Asturias, que ellos tenían pueblo nómada, se dedicaban a circular entre la zona de Somiedo hacia Muros del Nalón en invierno y en verano para mover el ganado. Entre las brañas de Somiedo, por ejemplo, para el verano poder allí pastar tranquilamente en las brañas de los altos montes, y luego en invierno pues se iban hacia la zona del mar para tratar de evitar también tanta nevada y tanto problema, ¿no? También recordar que los vaqueiros tenían prohibida la entrada en las iglesias por ser diferentes, por tener una manera de vivir y pensar que no compartía la iglesia, y es el motivo de las bodas vaqueiras, que todos los años se celebran aquí en Asturias, y sabéis que tienen una lista de espera brutal para poder formalizarlas. Pues los vaqueiros tenían un tipo de canción que era la vaqueirada, y forma parte también de nuestra música asturiana, y lo vamos a escuchar en el siguiente tema, que se llama Tengo los huechos hinchados. Tengo los huechos hinchados de mirar a la montaña, al pom, pavilón, pavilón, pavilillo, al pom, pavilón. De ver si veo venir el mi amor de La Habana, al pom, pavilón, pavilón, pavilillo, al pom, pavilón. Murió la cabrita mucha, murió el burro del tío Juan, y al pom, pavilón, pavilón, pavilillo, al pom, pavilón. Murió el obispo Dubieu, murió nuestro capitán, y al pom, pavilón, pavilón, pavilillo, al pom, pavilón. Ahí estamos, Teber, con esa fala, claro, tan particular. Sí, es muy curioso porque, por ejemplo, en Teberga tengo mucho recuerdo de tanto de mi abuelo como de gente de la edad de él, de tener esa fala, esa forma de hablar allí de esa zona. Y en este caso es muy curioso porque siempre se cuenta el día a día. Estáis hablando de eso. Estoy mirando, tengo los ojos hinchados de mirar a la montaña a esperar mi amor, ¿no? De venir la braña, ¿no? Pues es muy interesante ver cómo ellos narran su vida y forma parte de la música, ¿no? Otro tema que vamos a escuchar ahora también de los vaqueiros me gusta mucho porque habla de cabruñar. Y seguramente los más jóvenes no sepan lo que es, y por eso voy a explicarlo ahora. Yo tengo el recuerdo de ver a mi abuelo sentado en el suelo con la gadaña en la mano, un martillo y pegarle martillazos a la gadaña para afilarla. Sí. ¿Vale? Y luego es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros los gaiteros para hacer las payuelas tenemos que afilar bien las navajas y nos quedan, la rebaba y todo eso que sale es muy pequeña, no se ve, pero cuando tú afilas un gadaño, la rebaba es un cacho bicho muy grande. Entonces es muy interesante porque ves cómo se ve ese proceso de afilado. Cierto es que hace mucho tiempo que no veo a nadie cabruñar por ahí, pero yo sé que esa profesión y ese oficio todavía sigue existiendo por ahí. Incluso de la instrumentación que teníamos para lo del cabruñar, ahí en Teberga, donde guardábamos la piedra de afilar que se utiliza con el martillo, se llama gachapo, o cachapo también lo suelen llamar. Y era un trozo de... Luego las había ya profesionales que eran de cuando eran de plástico y demás, que es donde guardas la piedra a afilar con un poco de agua y luego metían hierba también para mantenerla hidratada. Entonces era muy interesante ver cómo es esa tradición, imaginaros, había que segar los prados de aquella cuando no había máquinas a gadaño y esta gente, pues nada, tenían que tener la herramienta bien preparada y por eso cabruñaban tanto. Entonces el siguiente tema que vamos a escuchar es Cabrúñame la gadaña. Cabrúñame la gadaña, cabrúñame la gadaña,
y mángame el jarabe tú. Y mángame el jarabe tú. Saca un brazo de hierba y echa ahí de comer al cheto. Canciones que describen en fin, el día a día, ¿no? Sí, y incluso a mí préstame esta canción en concreto, por ejemplo, porque se escucha muy bien la forma de hablar, ¿no? Dice gadaña, dice mángame el garabetu, que eso quiere decir que me pongas un mango, que por favor, que te doy un garabato y ponerme el palo para poder gestionarlo, ¿no? Mándame un braceo de hierba, también lo dice por ahí, y échame de comer al setu, por ejemplo, que aquí es muy típico a veces cambiar las as por las es, y en vez de decir satu, como decimos en el resto de Asturias, se decían setu, ¿no? Los vaqueiros también tenían una forma de hablar particular por el hecho de que se sintieron también discriminados, entonces, bueno, ellos fueron por su lado, ¿no? Lógico y normal. Pues la verdad es que todo esto nos lo trajo Alain Lomas en el año 52, y tú dices, madre mía, el folclore, que recordad que eran 101 temas, de los que ahora mismo escuchamos de momento 6. Quiere decir que tenemos un recorrido musical en Asturias que tenemos que darle mucha más atención de que a veces nunca se la damos, ¿no? De ver que decir, oye, tenemos un patrimonio musical muy, muy rico y hay que un poco retomar todo esto y darle un poco la difusión que necesita. Y en eso estamos con Teber en esta buena tarde. Teber, todavía tenemos tiempo para una canción Vale, más. pues entonces escuchamos... Porque serán 100 y pico, sí. Y solo escuchamos 6. Bueno, escuchemos alguna más. Vamos a la séptima, vale, pues se llama un tema que... normalmente las canciones le ponen el nombre de la primera frase, cuando normalmente no tiene nombrada, sobre todo es una tradición de la música popular, ¿no? Se titula ahora esta en concreto, ya no soy marinero, pero yo ya la escuché como La cadena del amor, que también lo dice por el medio, y también se le titula en otras veces esa canción de esa manera. Ya no soy marinero, que si lo fuera, en la barca llevaba la mía morena. Ya no soy marinero, no, ya no soy la cadena del amor, eso no. Tengo facer una lancha de la madera del roble, de la madera del roble, para ir a cortejar de la providencia. Recorriendo el mundo con Teber, con la música, con documentos musicales como los de Alain Lomax, impresionantes, y que al final todos los recorridos históricos nos llevan a Asturias al final siempre, ¿eh? Sí, parece que no tenemos cultura y ya vamos con el programa número 21 y todavía nos queda por hablar. Sí, señor, y lo seguiremos haciendo en esta buena tarde con Teber, músico, informático, compositor, gaitero. Vamos, un parto aprovechado. Teber, muchas gracias. A vosotros. Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa.